Muy buenas tardes, doctor de Mata, bienvenido. El tiempo es suyo. Muchas gracias, licenciada Fuentes. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión de clase virtual programada para la tarde de hoy, teniendo como puntos a tratar los que se les hicieron llegar en la agenda respectiva. Tal y como ustedes se han dado cuenta, estamos tratando los elementos positivos y negativos del delito, tratando de construir técnicamente la infracción a la ley penal del Estado, como se le ha llamado al delito. En la sesión anterior estuvimos tratando lo relativo al primer elemento positivo del delito, que se refiere a la acción o conducta humana delictiva. Y por supuesto tratamos el elemento negativo, que es la falta de acción o falta de conducta humana. Tenemos para la sesión de hoy los dos siguientes elementos positivos, la tipicidad y la antijuricidad, y como elementos negativos la atipicidad o falta de tipo y las causas de justificación, que serían el negativo de la antijuricidad. Principiamos entonces con la tipicidad. Les agradecería también ir tomando nota y muy en cuenta de los artículos del Código Penal que vamos a ir analizando y que vamos a ir citando para que lleve una congruencia entre la exposición doctrinaria que hacemos de los temas y la exposición legal, o sea, del fundamento legal de acuerdo a la legislación penal vigente en nuestro país. Esto quiere decir que en la medida de lo posible hacemos una exposición bastante concreta de los temas para que ustedes puedan de manera más rápida poder captarlos de la mejor manera posible, y ya cuando ustedes revisen su doctrina, su bibliografía, ya puedan extenderse en cada uno de los mismos, ya que la doctrina es vasta, es bastante en relación a cada uno de los puntos del programa. Y pues ustedes ya teniendo básicamente los primeros las primeras reflexiones sobre cada uno de los puntos, ya se pueden ir ustedes extendiendo ya más en su estudio privado, pues en su bibliografía. Así es que les recomiendo ir tomando nota de los aspectos legales, de los fundamentos legales que vamos a ir tratando. Muy bien, en cuanto a la tipicidad como elemento positivo del delito, efectivamente la tipicidad es el segundo elemento positivo del delito y la ausencia de tipo o atipicidad es su elemento negativo. ¿A qué se refiere la tipicidad? Una conducta humana, para que sea delictiva, necesariamente tiene que ser típica. Y ahí es donde entra el segundo elemento de la tipicidad. Si una conducta humana no es típica, no es delictiva. Si una conducta humana no es típica, no está tipificada en la ley como delito, es intrascendente para el derecho penal. No tiene ninguna importancia para el derecho penal. Tal es el caso de dormir
de comer, de bailar, etcétera, de deporte, son conductas humanas, pero no son típicas. Entonces son irrelevantes para el derecho penal. Las conductas que son relevantes para el derecho penal como figuras delictivas son aquellas conductas que son típicas. Y ahí es donde aparece el segundo elemento positivo que se denomina tipicidad. Tipicidad, y aquí hay dos términos que vamos a manejar básicamente, lo que es la tipicidad y lo que es el tipo. Son términos, pues, que devienen de la legislación española, la tipicidad y el tipo, y que son los que comúnmente manejamos en Guatemala, que son, como les decía, una versión española, porque si advertimos los términos alemanes de la doctrina alemana y de los profesores alemanes, ellos hablan de Tatbestand o delictipus penale, el Tatbestand o delictipus penale. Si hablamos de los autores italianos, ellos se refieren al término fatisfacie o simplemente fato. Si vemos pues los tratadistas hispanos, especialmente los latinoamericanos, y me refiero concretamente a los sudamericanos, como los argentinos y los chilenos, ellos hablan de encuadrabilidad. Para hablar de tipicidad hablan de encuadrabilidad. Y para hablar de tipo hablan de delito tipo. Nosotros, en nuestro medio de cultura jurídica y de acuerdo a la legislación penal nuestra, hablamos de tipificar y tipo penal. La verdad es que, ¿a qué se refiere esta terminología o estos elementos, mejor dicho? Es importante advertir y estar muy claros que la naturaleza y la función de la tipicidad no es más que un elemento positivo del delito, para construir el delito. Porque tal y como explicábamos, para que una conducta humana sea considerada delictiva, tiene que ser típica. Si no es típica, no es delictiva. Entonces, la función de la tipicidad en cuanto a su naturaleza jurídica como delito es describir las conductas humanas que, de acuerdo al legislador, y así las hizo plasmar en la ley penal, son delictivas. Y para eso creo que debemos de tener claro qué es un tipo penal y qué es la tipicidad. Un tipo penal es la abstracta descripción que hace el legislador de una conducta humana delictiva, reprochable y punible. Tipo penal. Tipo penal, insisto, es la abstracta descripción que hace el legislador de una conducta humana que es considerada delictiva. Y el tipo penal está precisamente en las normas penales. Si nosotros vemos el primer artículo de la parte especial del Código Penal nuestro, que es el 123, ahí empieza la parte especial, se refiere al homicidio.
comete homicidio quien diere muerte a una persona, el responsable será sancionado con una pena de 15 a 40 años de prisión. Eso que dice el artículo 123 es lo que se llama tipo penal. ¿Por qué? Porque es la abstracta descripción que hizo el legislador de una conducta humana reprochable y punible que se llama homicidio. Es un tipo. Ahora, ¿qué es tipificar? Tipificar es encuadrar la conducta humana a un molde, a ese molde abstracto que se llama tipo. Encuadrar la conducta humana al molde que describe la ley como delito. Eso es tipificar. Cuando se presenta ante un juez o ante un fiscal a un sujeto, lo presenta la policía por haber cometido un delito, pues la pregunta del juez o del fiscal es, ¿y qué hizo? Él va a decir que, la policía va a decir que hizo tal cosa. Entonces, lo primero que hace el juez o el fiscal es ver, especialmente el juez, si esa conducta humana, si eso que él hizo, encuadra dentro de un molde abstracto que la ley describe como delito, que es lo que se llama tipo penal. Si encuadra, es delictiva y va a seguir un proceso. Si no encuadra, si no hay dónde encuadrarlo, no es delictivo y se le deja en libertad. Es decir, ¿qué pasa si a alguien se le imputa, por ejemplo, en un momento dado y se le presenta ante un juez diciéndole que se le capturó cuando estaba comiendo o bailando? Entonces el juez va a ver que no hay un tipo penal que contenga que el comer o el bailar son figuras delictivas. Entonces no hay tipo penal. Y si no hay tipo penal, no se puede dar la tipicidad, que es la encuadrabilidad de la conducta humana al molde abstracto que describe la ley como delito. Y eso es lo que comúnmente nosotros conocemos y escuchamos decir a cada momento de que el juez va a tipificar si hay o no hay delito. Va a tipificar, el tipificar es eso. El tipificar es tratar de encuadrar la conducta humana a ese molde abstracto que describe la ley como delito para ver si la conducta es o no es delictiva. Desde ese punto de vista, en la doctrina se dice que la tipicidad como instituto penal, como elemento positivo del delito, tiene ciertas funciones importantes, por lo menos tres. Tiene una función fundamentadora. ¿Por qué? Porque constituye en sí un presupuesto de legalidad. Es decir, para saber si una conducta humana es delito, hay que analizar en primer lugar si existe un tipo penal. Y si existe tipo penal, habrá que analizar si esa conducta humana, que es la que realiza el sujeto activo, encuadra dentro del tipo penal que estableció el legislador. Entonces es una función fundamentadora. Pero también vean ustedes cómo les puse el ejemplo del homicidio del 123.
el 123 es un ejemplo que les puse de un tipo penal. O sea, los tipos penales están en la parte especial, a partir del artículo 123. Y es lo que nosotros vamos a estudiar, primero Dios, a partir de julio en adelante, en el derecho penal 2, los delitos en particular. Entonces se dice que esta tipicidad tiene una función sistematizadora. ¿Por qué? Porque tiende a relacionar formalmente la parte general, que es la que estamos viendo ahorita, con la parte especial del derecho penal, que es la que vamos a ver de julio en adelante. Es decir, tiene una función sistematizadora. Luego advertimos que la tipicidad tiene una función garantizadora, y creo que es la más importante, ya que la tipicidad resulta ser una consecuencia inevitable del principio de legalidad, del principio de reserva. No hay un crimen, no hay pena, sine ley. No hay crimen, ni hay pena, si previamente no está establecido en la ley penal del Estado. A eso se refiere el principio de legalidad. Y la tipicidad como tal juega una función de garantía para el ciudadano. De tal manera que ningún ciudadano puede ser sometido a un procedimiento penal por la imputación que se le haga de una conducta delictiva si esta conducta delictiva no está descrita en un tipo penal. Si no está descrita en un tipo penal. Y si no se puede dar la encuadrabilidad de la conducta a ese tipo que el legislador pues dejó plasmado como delito. Esas, digamos, serían una de las funciones más importantes. Muy bien. Tal vez para ir avanzando, ¿cuál es el elemento negativo de la tipicidad? El elemento negativo de la tipicidad es la ausencia de tipo. Si no hay tipo penal que contenga la conducta, vamos a decir que la conducta humana es atípica. Por ejemplo, no hay un tipo penal en la legislación nuestra que diga que el suicidio es delito. Entonces, si a un sujeto lo presentan ante el juez, pues acusándolo de que quería privarse de la vida y que por eso hay que seguirle un proceso penal, el juez va a advertir que esa conducta del sujeto es atípica, no es delictiva porque no hay un tipo penal que la contemple. Si es atípica, hay ausencia de tipo. Si es atípica y hay ausencia de tipo, no es delito. Si no hay delito, no hay responsabilidad penal. Es decir, no se puede seguir un proceso penal por ello. Ese es el elemento negativo. Vale la pena hacer un análisis de los diferentes tipos penales que existen. Y más que en la doctrina, porque hay varios en la doctrina, nos interesaría más ser concretos en los tipos penales que establece la legislación penal vigente en Guatemala. Y vamos a ver que por lo menos tenemos 3 clases de tipos penales: dolosos, culposos y preterintencionales. Los dolosos tienen su fundamento en el artículo 11 del Código Penal, delitos dolosos, los delitos culposos en el artículo 12, y la preterintencionalidad la podemos fundamentar en el artículo 26, numeral 6, como una atenuante de la responsabilidad, que vamos a explicar cada uno de ellos.
Si vemos los tipos y, y, y vemos el primero que se refiere al dolo, en primer lugar, desde el punto de vista de la doctrina, ¿qué es el dolo? Y eso es importante que ustedes lo empiecen a conocer y a manejar desde este momento en todo su estudio penal. Dolo es el propósito deliberado de cometer un delito. Dolo es la intención de cometer un delito. Dolo es la mala fe que tiene el sujeto activo de cometer un delito. Entonces se dice que una conducta es dolosa cuando hay mala fe, cuando hay propósito deliberado de hacerlo. Ese es el dolo. Ahora, ¿cómo describe la legislación penal guatemalteca el delito doloso en el artículo 11? Dice el artículo 11, el delito es doloso, dice delito doloso, el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. El delito es doloso si el resultado ha sido previsto. Doloso. O cuando sin perseguir ese resultado se lo representa, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Si Juan quiere darle muerte a Pedro y lo hace, el delito es doloso, porque el resultado había sido previsto. Pero ¿qué pasa si Juan quiere darle muerte al perro de Pedro? Pedro va caminando con su perro. Juan a quien quiere dar muerte es el perro. Pero al disparar, él advierte que puede ser que no le dé al perro y que pueda lesionar, herir o darle muerte a Pedro, quien lo lleva. Pero no se detiene, ejecuta el acto y efectivamente no es al perro, sino lesiona gravemente a Pedro. Ahí hay un delito doloso, ¿m? Indirecto, y un dolo indirecto. El dolo directo es cuando el resultado ha sido previsto. El indirecto es cuando sin ser previsto hay la posibilidad de que se dé. Pero puede ser, la doctrina también habla muchas veces de un dolo eventual. Cuando el sujeto activo prevé la eventualidad de que se pueda dar un resultado doloso o un resultado a un bien jurídico protegido. ¿Qué pasa si Juan va de cacería a la montaña y él ve a un venado a quien le quiere disparar, pero se da cuenta que detrás del matorral donde está el venado está frente a un matorral, pero detrás de él, él se da cuenta que hay niños jugando fútbol. Sin embargo, no se detiene, hace el disparo al venado, pero desafortunadamente le acierta a un niño, a quien lesiona o puede fallecer. Ahí hay un dolo eventual.
porque en todos los casos hubo el propósito deliberado. Solo que en el primero el propósito deliberado fue directo, dolo directo. En el segundo, un dolo indirecto, porque no era al dueño del perro a quien quería acertarle, sino al perro. Y en este tercero que dispara de cacería a un venado, pero le acierta a un niño que jugaba detrás del matorral donde estaba el venado, él se planteó la eventualidad de que pudiera suceder y así sucedió. Son diferentes clases, pues, de dolo que describe la doctrina y que ustedes lo podrán profundizar más ya en su bibliografía. Sin embargo, pues el Código Penal en el artículo 11 describe de manera muy concreta que el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Luego el artículo 12 se refiere al delito culposo. Delito culposo. ¿Y qué es el delito culposo? No hay que atenerse a lo que aparentemente dice el término culposo. El delito culposo es cuando no hay mala fe. Cuando no hay, es lo contrario al doloso, pues. El delito es culposo cuando no hay mala fe. Cuando no hay propósito deliberado de cometer el delito. Es más, no hay propósito de cometer ningún delito. Y es más, el sujeto en el delito culposo actúa legalmente, actúa lícitamente, pero el delito se comete por imprudencia, por negligencia o por impericia. Vean qué interesante. En el delito culposo, entonces, según el artículo 12, dice, el delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, por negligencia o por impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. El delito es culposo cuando se está actuando legalmente, pero se comete un delito por imprudencia, negligencia o impericia. Es exactamente, tal vez el ejemplo más evidente lo tiene en los accidentes de tránsito, que se producen todos los días en esta ciudad, tanto de vehículos como de motocicletas. Los accidentes de tránsito son delitos culposos, no son dolosos. En primer lugar, porque se está actuando lícitamente. Manejar un vehículo o una moto es legal. Pero los conductores lo hacen imprudentemente o negligentemente o con impericia. Y por eso se produce el delito. Un delito culposo. Lo que tenemos que tener claro acá, entonces, qué es imprudencia, qué es negligencia y qué es impericia. De acuerdo a la doctrina criminológica, la imprudencia es un obrar activo. La negligencia es un obrar pasivo, es lo contrario. Y la impericia es la falta de experiencia. Actuar imprudentemente. El sujeto que va en su vehículo, en su carro o en su moto, a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, caminando sobre el anillo periférico. Esa es una imprudencia. Y a consecuencia de ello, produce un accidente. Él no quería producirlo, ni tenía la intención de hacerlo. Y estaba manejando, pues, legalmente, pero de manera imprudente.
O el sujeto que antes de salir de su casa se da cuenta que los frenos le están fallando a su carro o a su moto. Están malos los frenos. Pero en lugar de llevarlo a componer, dice, no, no pasa nada, me voy así. Y se va así. Y en un momento dado le fallan los frenos, no le agarran los frenos. Y provoca o produce un accidente. Eso es un delito culposo por negligencia, porque no hizo algo que debía de haber hecho, revisar los frenos de su vehículo. O en todo caso, los sujetos que andan conduciendo vehículo o moto sin experiencia, sin saber manejar bien. Consiguieron por ahí su licencia, pero no saben manejar bien. Ahí obviamente se da por impericia. Esos son pues situaciones que se pueden dar en los delitos culposos, artículo 12. Y luego la legislación penal en Guatemala habla de otro tipo de delito, preterintencional. Los delitos preterintencionales son aquellos en los que se causa un daño mucho más grave que el que quería causar el sujeto activo. Es decir, el sujeto activo sí quería causar un daño, pero no de tanta gravedad como el que al final se produce. Entonces, es un delito preterintencional. No haber tenido la intención de causar un daño tan grave como el que se produjo. ¿Y por qué se causan los daños más graves que lo que se quería producir? Bueno, según la doctrina criminológica, estos pueden ser por exceso en el medio empleado, muchas veces, o bien por concausas. ¿Qué son las concausas? Son causas sobrevenidas, independientes a la voluntad de la gente, que son las que finalmente producen el resultado más grave que el querido, pero que desconocía y no manejaba el sujeto activo. Por ejemplo, son dos amigos, Juan y Pedro son muy buenos amigos, pero en un momento resultan discutiendo porque Pedro le dijo una barbaridad a Juan, un apodo, le mencionó a la mamá, qué sé yo. Se enojaron tanto que Juan se abalanza para golpear a Pedro por lo que le ha dicho, por el apodo que le dijo. Y efectivamente le da un puñetazo en el pecho. Pedro cae y ya no se levanta. Pero ante la sorpresa de todos se dan cuenta que él ya no se levanta porque está muerto. Y Juan dirá, bueno, Dios mío, yo no lo quería matar, pues. Yo le pegué un golpe en el pecho, solo porque él me sacó a la madre o porque eh, me dijo un sobrenombre, qué sé yo, una causa sin importancia. Pero al hacer la necropsia de ley correspondiente se establece que Pedro falleció porque usaba un marcapasos. Y en el momento de recibir el golpe en el pecho de Juan, desprendió el marcapaso y él falleció inmediatamente. Eso es un homicidio preterintencional. No haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Y el daño se produjo por una concausa. Y esa concausa que no pudo manejar que no podía manejar el sujeto activo. Es más, él dice, si hubiera sabido que Juan usaba marcapaso, que Pedro usaba marcapaso, yo no le golpeo el pecho. Yo mejor no le hago nada. Pero no sabía. Esos son los casos preterintencionales. Y la preterintencionalidad, pues en nuestra legislación,
aparte de los tipos que son preterintencionales, como el homicidio culposo, que están expresamente establecidos en la ley penal, también la preterintencionalidad como tal se describe como una causa atenuante en el artículo 26, numeral 6 del Código Penal. El artículo 26 se refiere, como les decía, a las causas atenuantes, son circunstancias atenuantes. 6, preterintencionalidad, no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Esos son entonces, digamos, los diferentes tipos penales que pueden darse en este tipo de casos. Muy bien, yo creo que con esto pues podemos advertir tal vez lo más importante de manera muy concreta respecto del elemento tipicidad. Tipicidad, y queda claro pues lo que es tipo y lo que es tipificar. Luego tenemos inmediatamente el tercer elemento, que se refiere a la antijuricidad o antijuridicidad. Ahora quiero que pongan mucha atención a esto. Una conducta humana, para que sea delictiva, tiene que ser típica. Tiene que estar descrita en la ley como delito. Segundo elemento, tipicidad. Un tipo penal. Pero la doctrina dice que no basta que una conducta humana sea típica para que haya responsabilidad penal, para que sea puramente delictiva. Es necesario que la conducta sea típicamente antijurídica. Y ahí nace y aparece la antijuricidad o antijuridicidad como tercer elemento del delito. Incluso algunos tratadistas consideran, como los tratadistas italianos, por ejemplo, Antolese, Grispini, Maggiore, Giuseppe, Carneluti, que la antijuricidad no solo es un elemento, y esto es con la discusión de su naturaleza jurídica, que no es un simple elemento positivo más, sino que es parte de su intrínseca naturaleza. Y por consiguiente, la antijuricidad es la esencia misma del delito, dicen los profesores italianos. La verdad es que no deja de ser la antijuricidad pues un elemento positivo más, muy importante, eso sí. Muy importante porque obviamente para que una conducta humana típica sea delictiva o haya responsabilidad penal, tiene que ser antijurídica. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué significa la antijuricidad? En términos generales, lato sensu, sentido amplio, la antijuricidad es lo contrario al ordenamiento jurídico, contrario al derecho, antijuricidad. Stricto sensu, o sea, en sentido estricto, la antijuricidad es la contradicción entre una conducta humana concreta y un concreto orden jurídico establecido por el Estado. Y a eso pues se refiere estrictamente la antijuricidad delictiva o la antijuricidad como elemento del delito, que es una conducta humana contraria al orden jurídico previamente establecido por el Estado como delito.
previamente establecido por el Estado. Ahora bien, lo importante de todo esto es que puede haber una conducta humana que sea típica, pues tiene un tipo penal, y que sea típicamente antijurídica para que sea delictiva. Para que sea delictiva. Pero puede ser que exista una conducta humana típica, pero que no sea antijurídica. ¿Por qué? Porque puede ser que aparezcan causas de justificación. Esas causas de justificación son causas que justifican la ilicitud del acto, que son exactamente el elemento negativo de la antijuricidad. Vean ustedes, el elemento negativo de la antijuricidad son las causas de justificación. Y estoy hablando especialmente de la legislación penal vigente en Guatemala, de nuestro Código Penal vigente. En el artículo 24 tenemos nosotros las causas de justificación. Y las causas de justificación son eximentes de responsabilidad penal. Es decir, que puede haber una conducta humana que sea típica, pero si aparece una causa de justificación, deja de ser típicamente antijurídica, porque esa causa de justificación convierte la antijuricidad de la conducta en jurídica, en lícita. Y aunque el delito no desaparezca, desaparece la responsabilidad penal por ese delito cometido. Desaparece la responsabilidad penal por el delito cometido. Y esas causas de justificación, de acuerdo a la legislación penal nuestra, son la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Artículo 24, numeral 1, 2 y 3. Tratemos rápidamente de analizar cada una de estas causas de justificación como elemento negativo de la antijuricidad. Son causas de justificación, dice, uno, la legítima defensa. ¿Y qué es la legítima defensa? De acuerdo a la legislación penal guatemalteca, es quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. C. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Estas circunstancias tienen que darse para que pueda hablarse de legítima defensa. Es decir, una persona se dice puede actuar en legítima defensa si hubo una agresión ilegítima contra su persona. Quiere decir una agresión antijurídica, dolosa o culposa que él no provocó. Él estaba tranquilo cuando fue agredido ilegítimamente. Hubo una agresión ilegítima. Luego, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Él tuvo necesidad de impedirla o repelerla con un medio empleado racional. No quiere decir que si a él se le agredió con un cuchillo, tenía que defenderse con un cuchillo. Si a él se le agredió con una pistola, tenía que defenderse con una pistola. Pero sí la racionalidad.
Porque si a él se le vino y se le quería agredir con un periódico y él sacó el revólver y le disparó, ahí no hay legítima defensa, porque no hay necesidad racional del medio empleado. Un medio empleado racionalmente podría ser que él se le atacó con un cuchillo y él se defendió con un palo, por ejemplo, con un leño, con un garrote, y lesionó al que lo iba a agredir. Ahí hay necesidad racional del medio empleado. Y luego dice falta de provocación suficiente por parte del defensor. Él no estaba provocando a nadie, estaba tranquilo. Para que haya legítima defensa en la legislación penal guatemalteca se tienen que dar esas tres circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente. Esas circunstancias son incluyentes. Miren qué importante. ¿Qué quiere decir que son incluyentes? Quiere decir que tienen que darse las tres, que no puede faltar uno. Necesariamente deben darse las tres. Eso quiere decir que son incluyentes. Eso es, pues, la legítima defensa. Ahora bien, vean lo que continúa en el código y que se refiere a otro tipo de legítima defensa. Dice, se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Esto es exactamente lo que en la doctrina se denomina legítima defensa privilegiada. ¿Y por qué es privilegiada? Porque no es necesario que concurran las tres circunstancias a que nos referimos anteriormente. Dice, se entenderá que concurren las tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota inminencia de un peligro para bienes, derechos de los moradores. Un sujeto que está con su familia, durmiendo tranquilamente en su casa, pero vive en una zona peligrosa, y a la 1 de la mañana él escucha que están tratando de abrir la puerta de su casa, y como no lo pueden abrir, él se da cuenta que rompen la puerta de su casa. En ese momento, él saca su rifle y dispara contra dos personas que entraron. Y luego a quienes hiere mortalmente, pueden morir. Y luego se dan cuenta que estas dos personas que entraron a su casa no llevaban nada. Eran dos borrachos que se equivocaron de casa o de puerta y que como no encontraron la llave para entrar, según ellos estaban entrando a su casa, rompieron la puerta. Aún así, aquí hay legítima defensa privilegiada. No hay responsabilidad penal para el que se defendió. Esto se llama legítima defensa privilegiada. Y finaliza diciendo el código. El requisito previsto en la literal C, o sea, la falta de provocación suficiente de parte del defensor, no es necesario si se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte directa en la provocación. Así pues, plantea el artículo 24 de la legítima defensa. En la doctrina se habla de otra legítima defensa que no le hemos mencionado acá, que no se menciona en esta normativa, que se llama o que se refiere a la legítima defensa putativa.
¿Y qué es la legítima defensa putativa? Es cuando el sujeto se trata de defender de una agresión que realmente solo estaba en su mente, que no iba a pasar, que no se iba a dar. Pero él creía que se iba a dar. Creía que se podía dar y que era evidente que se iba a dar, pero eso solo lo tenía en su mente y él se defendió de eso. En la doctrina española recuerdan que hablan de un caso de dos sujetos que eran acérrimos enemigos y que se encontraron en la Gran Vía de Madrid. Una tarde muy calurosa de verano en Madrid. Y 3 metros antes de encontrarse, uno se dio cuenta que el otro se metió la mano a la bolsa de pecho del saco. Y en el momento en que él se metió la mano, él inmediatamente sacó el revólver y le disparó y le dio muerte. Cuando llega la autoridad y levantan el cadáver, se da cuenta que el fallecido no llevaba ningún arma y se metió la mano para sacarse un pañuelo y limpiarse el sudor. Ahí tienen un caso ustedes de legítima defensa putativa. Es decir, tratar de defenderse de una agresión que realmente no existía, que solo existía en su mente. Esa legítima defensa putativa, la legislación penal guatemalteca la tiene contemplada como un error del artículo 25. Y el artículo 25 se refiere a las causas de inculpabilidad, que también eximen de responsabilidad penal. Dice el artículo 25, son causas de inculpabilidad, número 3, error. Y dice, ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Eso es la legítima defensa putativa, que algunos llaman en la doctrina error de hecho. Algunos otros le llaman error propio. Muy bien. Luego tenemos, dentro de las otras causas de justificación, el estado de necesidad en el numeral 2. Dice, quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta exención se extiende al que causara un daño en el patrimonio ajeno si concurrieran las condiciones siguientes: realidad del mal que se trate de evitar, que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. Este estado de necesidad es aquel en el que el sujeto comete un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros. Un sujeto ve que está saliendo humo de la ventana de una casa, en una casa, y escucha que los niños están gritando. 2 o 3 niños gritan desesperadamente. El sujeto inmediatamente va y se da cuenta que las puertas de la casa están cerradas con llave. Rompe las puertas o rompe las ventanas y entra a la casa. Y luego se dan cuenta que son 3 niños que estaban jugando, que no tenían absolutamente ningún problema. Pero el dueño de la casa puede imputarle a él el delito de daños, por ejemplo, que rompió las puertas de su casa. ¿No? Este sujeto actuó en un estado de necesidad, pues, porque cometió un hecho obligado por la necesidad de salvar a los niños.
Él creía que efectivamente estaban pues, enfrentando un inminente peligro. Y dice que la exención se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno si concurren en las condiciones siguientes. Realidad del mal que se trate de evitar. Claro, él pensó que se estaba quemando ahí la habitación, qué sé yo, y era real, pues, el mal que él trataba de evitar. Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo. Imagínense que rompió las puertas, pero eso es menor a que de veras los niños se hubiesen quemado, si hubiese sido cierto. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. O sea, aquí se dan las tres circunstancias para que se diera un estado de necesidad. Y vale la pena que advirtamos cómo termina la norma. Dice la norma penal en el código nuestro que no puede alegar a estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. No puede alegar en estado de necesidad el que tiene la obligación legal de afrontar el peligro de sacrificarse. El bombero, por ejemplo, que tiene la obligación legal de afrontar el peligro de sacrificarse ahora en un incendio, no puede alegar estado de necesidad para no actuar. El policía, por ejemplo, no puede decir que es que no actúe porque me podía pasar algo a mí. Él tenía la obligación de afrontar el peligro de sacrificarse. El capitán de un barco que se está hundiendo, ¿no? Él no puede ser el primero que se lance al agua para salvarse. Él tendría la obligación de afrontar el peligro y sacrificarse para primero salvar a todos los demás antes de salvarse él. Eso es el estado de necesidad y luego finaliza el Código Penal nuestro en el artículo 24 con el legítimo ejercicio de un derecho. Y dice 3, quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Es decir, el legítimo ejercicio de un derecho es una causa de justificación también, que elimina la antijuricidad de un acto. Por ejemplo, ¿en qué caso? Demos el caso del cirujano que se le quiera imputar responsabilidad penal por lesiones que causó en una intervención quirúrgica que hizo. No se le puede imputar responsabilidad penal, porque si bien es cierto, lesionó a una persona a través de una conducta humana que es típica, pero no es antijurídica, porque apareció una causa de justificación que se llama un legítimo ejercicio de un derecho. El abogado, por ejemplo, que se le quiera imputar responsabilidad penal por expresiones que hizo en una defensa y se piense que hubo injuria, calumnia o difamación porque ofendió el honor de otra persona, cuando él estaba actuando en el legítimo ejercicio de un derecho como abogado en defensa de su cliente, de su defendido. Es decir, cuando se actúa en el legítimo ejercicio de un derecho, pues hay también una causa de justificación y la causa de justificación como tal excluye la antijuricidad del acto. Son el elemento negativo de la antijuricidad como elemento positivo para la construcción del delito. Muy bien, con esto finalizamos la agenda de hoy, agradeciéndoles por su atención. Quiero informarles que de acuerdo a lo que nos han a nosotros manifestado de parte de la facultad, tenemos la última clase el próximo día martes.
el martes es la próxima clase. Lo único es que, de acuerdo a las instrucciones de la facultad, de Junta Directiva, la clase del martes es también virtual. La clase del martes será virtual y es la última clase previo al feriado de Semana Santa. Ahí estaremos tratando el otro elemento del delito, que es la culpabilidad y tal vez la imputabilidad. Así es que, pues, muchas gracias por su atención. Espero que hayan comprendido, pues, los temas tratados en la sesión de hoy y nos vemos virtualmente el próximo día martes. Feliz tarde, que estén muy bien. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.